Bueno, vamos a hablar con el director de Economía de la Universidad Católica Argentina, con Marcelo Recico. Hola Marcelo, buen día. Diego Armesto, Mario Dodaro y Priscila Martínez acá en radio. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bárbaro. Gracias, Marcelo. Bárbaro. Espectacular. Estamos hablando de la Te voy a hacer primavera. una pregunta. A ver qué opinión. ¿Qué hacías el 21 de septiembre cuando eras adolescente? ¿Ibas a tocar la guitarra? Ibas al coro de la iglesia. Yo dirigía la misa. Yo dirigía la misa y era un tipo importante, ¿eh? Mira, no me acuerdo, pero creo que me iba a jugar al tenis. En esa época hacía mucho más deporte que ahora. Claro. ¿Eso qué celebraciones? Ir a jugar al tenis. Vos sabés que en realidad, yo le decía recién a Mario que en mi adolescencia yo había arrancado por la música en la iglesia y terminé dirigiendo la misa y después limpiando las cosas alrededor del sacerdote. Era casi un tipo importante. Un monaguillo. Claro. Eras un sacristán. Exactamente. Y ahí aprendí los colores de la estola y el alba, viste que sí, que se ponen en distintos colores todos los días. Pero bueno, Cristán Armesto. vamos a hablar con Marcelo con cosas de coyuntura y algunas cosas de filosofía económica que me interesa por alguna nota que estuve leyendo el fin de semana. Marcelo, primer pregunta, ¿cómo viste el discurso del día de ayer del presidente? Si lo viste. Mira, sí, no lo vi, pero sí lo leí, o sea que bueno, Claro. Más detalle, ¿no? Así que, mira, en general me parece que tiró dos o tres ideas que son interesantes en el sentido para analizar, ¿no? Bueno, después tiene, viste, medio discurso con críticas a cosas del pasado, que bueno, no sé. Me parece que es mucho, ¿no? Ya eso bastante conocido, pero él hace pie en esa crítica para lanzarlo de él. Y bueno, y después hay una parte que también es Economía 1, que también hace bastante, ¿viste? Como profesor de economía, como yo también, hay toda una parte de Economía 1 que, bueno, por ahí es didáctico para la población. Y ahí yo tomé dos o tres cositas que a ver si les interesa para discutir. Sí, uno es el tema de la justicia social, que él ya la había criticado en público, en algunos reportajes, y ahí lo retoma, asociándola mucho a la pura redistribución, ¿no? de recursos. Sí. Y después hay otra cosa que es complementaria, que él habla de la estabilidad macroeconómica, pero rechaza la política anticíclica, que eso por ahí suena algo un poquito técnico, pero ahí toma una posición, dice que el ciclo económico, si está dado por el sector privado, bueno, hay que aguantársela y es lo normal, no hay que intervenir, hay que aguantarse el ciclo económico de auges y recesiones, y hay que aguantársela, no se puede hacer nada. Y si es del Estado, bueno, se va a eliminar en la medida que se saquen las regulaciones, se bajen los impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, esos dos rasgos a mí me hablan un poco de la idea de fondo del modelo económico que tiene en la cabeza, además de la cuestión de reducir el Estado, que le queda a todo el mundo claro, el tema de que la economía sea competitiva, que tiene que exportar. Así que bueno, uno, por lo menos en el caso mío, es la primera vez que leo eso tan claro, y me parece que son piezas importantes para entender el modelo que tiene en la cabeza el presidente. A ver, me quedo con algo que recién dijiste, la justicia social. Es decir, yo tengo la justicia social desde lo jurídico, lo veo yo, ¿no? Es decir, yo me acuerdo a mí en la facultad me decían la justicia social es el pago de los jubilados, justicia social es el pago de pensiones, eso me enseñaban en una materia llamada Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, ¿no? Y ahí decía que ahí verdaderamente estaba el concepto de justicia social, que el concepto de justicia social, desde la retórica política, es mucho piripipí. ¿Sí? Es decir, era justicia social, vamos a dar justicia social. ¿Qué es desde lo económico, Marcelo? ¿Cómo es ¿existe justicia social en lo económico o no? Mira, yo creo que sí, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, te digo un principio más o menos lógico que podría ser de consenso. En un país, obviamente, Milei no lo rechaza, el Estado tiene que cumplir dos o tres funciones, según el liberalismo clásico, defender la propiedad, las relaciones internacionales, la defensa y el orden interior. Bueno, vos todo eso lo tenés que pagar, ¿no? Entonces, que son funciones esenciales del Estado, incluso
para un liberal como Milei. Claro. Pero digo, ¿cómo se paga eso? Y vos decís, bueno, en el país hay una clase más pudiente que tiene muchos ingresos, una clase media y una clase baja. Bueno, ¿cuál sería la lógica de la justicia social? Que paguen un poco más los que más tienen, que paguen más o menos por la mitad los que tienen, están en el medio, y que paguen menos los que tienen menos, ¿no? Sí. Pero bueno, Milei en la práctica no está haciendo eso, digamos, ¿no? Es como que está bajando impuestos. El RIGI a las grandes inversiones, o ha bajado el impuesto a los bienes personales, que es para gente que tiene propiedades muy importantes, y después vuelve a poner impuesto a las ganancias, por ejemplo, que es a la clase media, y otros Bienes impuestos personales. no se bajan, ¿no? Entonces vos te das cuenta que no tiene una idea de esa proporcionalidad. A mí me parece que eso es válido de la justicia social, pero el presidente tiene otra idea. Claro. Mario. Marcelo, ¿cómo te va, che? Mira, ¿Qué tal? ¿Cómo andás, ¿cómo Mario? andamos? Esperaba verte en un Zoom, pero bueno, estamos hablando por teléfono. Escucha, Está bien, también. A mí sé que sos un hombre de mucha formación teórica, ¿no? Con mucha experiencia académica, pero como tantos otros económicos, porque dijo en un momento, hablábamos recién con Diego, sobre el presidente de la Nación, que marcó una diferencia que destacó especialmente. Dice, yo soy el primer presidente economista, ¿no? Entonces vengo y voy a hablar de la economía, porque además el principal problema que es hoy en cualquier encuesta que se pueden verificar es la economía, ¿no? Especialmente el equilibrio macroeconómico y la inflación puntualmente. Veo que muchos economistas hoy se vuelcan más a la política. No tiene por qué ser a través de un partido político, puede ser a través de algún otro tipo de organización. Me contaron que vos andás ahí en alguna movida, que se llama Faro País, y detrás de una idea de lo que vos defendés desde hace mucho tiempo, que gira en tu cabeza, que es esta idea de la economía social de mercado, ordoliberalismo, que ya lo hablamos en alguna oportunidad, pero te lo pregunto hoy, unos años después, si vos crees que todavía que Argentina hoy tiene más posibilidades de establecer un modelo de ese tipo como el que vos tenés en tu cabeza. Primero te pediría que me lo explique, qué es lo que están haciendo en este foro, y tercero, si es posible hoy. Bueno, es una pregunta importante, Mario, gracias. Sí, mira, estamos con un grupo de personas que tiene mucha experiencia en la política, bueno, también empresarios y gente que tiene experiencia en el ámbito económico, que bueno, nos vamos reuniendo alrededor de la idea de que, bueno, por un lado, algo muy de cajón, uno no está de acuerdo con las políticas de redistribución tan fuertes que hizo el kirchnerismo y que bueno, no resolvieron los problemas del país, y tampoco uno se identifica tanto con una postura ultraliberal como la que enuncia Milei, digamos, ¿no? Después en la práctica tiene que hacer mucho pragmatismo, pero vos te das cuenta que él cree en eso y quiere ir en la medida de lo posible en esa dirección, ¿no? Después tiene muchas contradicciones por la práctica y los límites que tiene, ¿no? Entonces, bueno, la idea es juntar gente e ir difundiendo esa idea y viendo un poco qué quórum hay para una propuesta de ese tipo, ¿no? Así que bueno, yo estaba pensando como una especie de, te lo digo con una especie de metáfora, me parece que el kirchnerismo había problemas económicos y bueno, arrancaron con superávit fiscal y superávit comercial, o sea, con recursos, y lo que hicieron fue comprar anestesia, ¿viste? Así es. Entonces, había un montón de problemas en la economía que simplemente se anestesiaron, generando más y más gasto, hasta que se liquidaron los superávits y después entraron a los déficits, ¿no? Y bueno, y ahora viene Milei, que tampoco, ¿viste? Te quiere cortar la pierna sin ninguna anestesia, ¿no? Claro. Te quiere cortar la pierna con la motosierra, ¿no?
Entonces, y no te queda claro si esa pierna se puede curar o no, ¿viste? ¿Y la propuesta Simplemente ordoliberal cuál porque es? te anestesiaron y no se hizo nada durante 10 años, ahora directamente te cortan la pierna y sin anestesia. Yo creo que en el medio de esas dos maneras de ver el problema público y del Estado y qué sé yo, y bueno, y de la política económica, me parece que hay en el medio un espacio para algo razonable que puede mejorar mucho al país, ¿no? A mí me da la sensación que esta idea extrema también liberal de la motosierra, de la licuadora y de todo esto, no creer en nada de la justicia social, no creer en nada del rol del Estado en la economía, por ejemplo, la política anticíclica, ¿no? Claro. Que es una cosa de consenso desde la Segunda Guerra Mundial para acá, prácticamente, ¿no? Bueno, ahora un poco menos, pero que dio buenos resultados en muchos casos, ¿no? Me parece que es como tratar de volver a las herramientas de fines del siglo XIX, ¿no? Sin darse cuenta que mucho llevó a crisis muy profundas, ¿no? Marcelo, el ordoliberalismo se ubica en el tiempo en la posguerra, en Alemania, Sí, ¿no? sí. En Eckhart y en Redke, gente que vos estudiaste mucho, que te habla mucho a través de sus libros y vos desarrollaste una idea para la Argentina de eso. ¿Qué paralelismo encontrás entre ese momento y la propuesta ordoliberal tuya? Mirá, sí, yo lo he escrito en el primer libro que escribí sobre el tema bueno, en el segundo, en el Manual de Sí. Economía Social de Mercado, que bueno, Alemania fue un país con mucho, bueno, obviamente era un país desarrollado, ¿no? Pero bueno, tuvo unos bandazos económicos muy fuertes. Alemania es uno de los pocos países que tuvo, bueno, y muy poquitos países avanzados, que tuvo hiperinflación en los años 20 y después tuvo una crisis muy fuerte recesiva en la época de la Gran Depresión, con un desempleo muy alto, obviamente también con problemas políticos, porque al perder la Primera Guerra Mundial, bueno, tuvo que cambiar su sistema político y jubilar al rey o al Kaiser, digamos. Claro. Así que había mucho conflicto político, mucho mar de fondo, ¿no? Así que bueno, era un país con muchísima potencialidad en muchos campos, que tenía gran inestabilidad económica y política, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo veo que hay muchas, bueno, bastantes analogías. Después, desde el punto de vista cultural es otra cosa. Bueno, además tuvieron esas guerras terribles. Nosotros tuvimos fenómenos de violencia muy fuerte en el país, pero no de esa magnitud, de quedar destruido, ¿no? Y también hubo como un consenso muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial en reconstruir el país sobre otras bases, ¿no? Las bases de un liberalismo humanista, un liberalismo con cierto marco dado por el Estado, bueno, lo que se llama la economía social de mercado que vos mencionaste. Vuelvo al tema Vos dijiste una frase que me dijiste, el liberalismo que enuncia el presidente. ¿Por qué decís enuncia? ¿Vos no ves una práctica de liberalismo? Y no, bueno, si te pones a ver medida por medida, vos ves bueno, por ejemplo, el presidente, algunos veo en la televisión y dicen, bueno, el presidente está haciendo todo lo que dijo. Yo me río, ¿no? Está haciendo, no sé, un quinto de lo que dijo que iba a hacer y después dice que todo lo demás que dijo lo va a hacer en el futuro, ¿no? Claro. Que es otra. Por ejemplo, dolarizar, en un momento dijo que iba a dolarizar, después dijo que iba a eliminar el cepo, qué sé yo, al principio del gobierno, seguimos con cepo, y un montón de cosas que desde cierto punto de vista pragmático pueden tener alguna lógica, ¿entendés? Entonces, lo que está haciendo el presidente es exactamente lo que desea o el ideal que es, sino está tratando de aplicar ese ideal dentro de las ficciones que existen y dentro de un pragmatismo, lo que lo lleva a muchas contradicciones, ¿no? Él supone que son pasos de lo que puede hacer ahora y lo que va a hacer en el futuro, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es lo que él piensa, ¿no? Después hay que ver un poco
la posibilidad de implementación y cómo funcionaría eso y qué consecuencias tienen las ideas que él va aplicando, ¿no? Sí, estamos hablando con Marcelo Recico, un economista, director de economía de la UCA. Te voy a llevar al plano más de tu faceta docente. El sábado estaba mirando La Nación, una nota que le hizo Luciana Vázquez a Axel Kaiser, que es un libertario chileno. Lo conozco. Ok. Y me gustaría que vos me expliques un poco. En un momento Luciana Vázquez le dice si la democracia, ¿sí? Si no es liberal, no es democracia. Entonces dice, desarrolla el concepto. Entonces dice, una democracia liberal es aquella en la cual el orden político institucional garantiza la libertad de los individuos. La libertad es más importante que la democracia. La democracia, en la medida en que es instrumental para la libertad, tiene sentido. Si la democracia consiste en que haya una mayoría, una minoría organizada que se hace pasar por mayoría y toma cualquier decisión y no respeta el derecho a la vida, la propiedad, la libre expresión, Yo tengo una pregunta, porque me gustó la nota que hizo Luciana Vázquez, que está bastante buena e interesante. Vos sos economista, pero te pregunto como economista, ¿vos no creés que al gobierno le falta una pata institucional para verdaderamente hablar de esta democracia liberal? Sí, te digo, mira, no leí la nota, seguro que está bueno. Bueno, este muchacho Kaiser, que entiendo que es el intelectual chileno, sí, que está muy en la línea de Milei, y bueno, se tiran flores unos a otros, ¿no? Sí, sí, es la idea de que el principio fundamental es la libertad pura y la democracia funciona para la libertad, y si no hay libertad, obviamente es el principio central y no tanto la democracia. Eso tiene algunos problemitas, ¿no? Porque hay algunas personas que dicen, bueno, y si la democracia no en general, sino la que hay hoy, no sirve para la libertad, entonces tenemos derecho a cambiarla por otra cosa, ¿no? claro. Y ese cambio por otra cosa implica un riesgo, ¿no? Y yo creo que Milei tiene eso en la cabeza. Es una persona que, bueno, ya he dicho, es verdad que la democracia puede tener, ya lo dijo Aristóteles, ¿no? Que puede tener una degeneración en la demagogia, Exacto. ¿no? Vos le decís a la mayoría lo que quiere escuchar para vos concentrar el poder y hacer lo que se te da la gana, ¿no? En Roma se llamaba pan y circo, ponele, eso es más viejo que, ¿no? Sí, Entonces la democracia es verdad que puede degenerar en demagogia, y hoy hablamos de populismo, suponte, de izquierda, una política puramente redistributiva que no soluciona ningún problema de fondo del país, y pasa el populismo de izquierda y después tenés los mismos problemas agravados que tenías al principio, ¿no? Entonces eso es comprensible. Ahora, la idea de decir, bueno, como esa democracia no funciona, hagamos otra cosa que es lo que nos gusta a nosotros, bueno, para un poquito, ¿no? La democracia liberal tiene toda una tradición institucionalista de división de poderes, de división funcional del poder, de división geográfica del poder, de división entre el poder político y el poder económico. Y bueno, y en definitiva también una línea de la tradición esa que va a la dignidad de la persona, el habeas corpus, y que bueno, vienen de ideas muy profundas del pensamiento occidental, ¿no? Claro. Ya sea judeocristiano o de las fuentes clásicas de la dignidad de la persona, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con lo que están diciendo con eso, porque hay también propuestas a nivel internacional. Estaba leyendo hace poco un artículo de, creo que era El País, del que fue ministro de Cultura de Rajoy, y criticaba una idea que hay en Estados Unidos de algunos que dicen, mirá, acá el país funciona porque hay grandes corporaciones, entonces las grandes corporaciones tendrían que reunirse y poner a alguien, porque son en realidad las que son los, Claro. digamos, La rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas, generan claro. el trabajo, ¿no? Entonces tendrían que poner una especie de CEO como presidente, y listo, ¿no? Sí. Y garantizar la libertad y el crecimiento económico y la innovación económica. Bueno, para un poquito, ¿no? Porque eso es bastante peligroso. Sí. Me parece que esas ideas se están dando vuelta e influencian a más de uno. Y Sí, última Tengo una pregunta pregunta, de Marcelo, Mario. cortita. Mira, te vi preocupado el otro día en una charla que diste sobre la inteligencia artificial, ¿no? Para mí ese es Skynet de Terminator, ¿eh?
Vuelvo. Bueno, creo que Marcelo piensa lo mismo. Para mí es Contanos eso. un poquito de qué se trata esto y cuál es tu pensamiento, porque es un tema ya internacional, más de fondo. ¿Y qué te preocupa, Marcelo, de la IA? Y sí, gracias, Mario. Bueno, y además citaba también este artículo que acabo de usar para la respuesta anterior. Mirá, yo estoy estudiando un poquito la idea esta de la innovación, el Sí. empresario Sí, innovador, sí. que tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Está el tema de que, por ejemplo, una economía que no crece es una economía donde se genera una puja por los recursos Es lo que y está se pasando. genera la violencia, ¿no? Sí, está ocurriendo Bueno, eso. o el conflicto que se puede dirimir por la fuerza, ¿no? Entonces, una economía que crezca, que se desarrolle y que innova es fundamental para el crecimiento pacífico, ¿no? Que uno entiende, ¿no? Ujú. Entonces, la innovación no es cuestión de criticarla, pero vieron cómo son todos los fenómenos humanos, como la dimensión del derecho, la política, la economía, como está todo hecho, el Estado, el sector privado, las empresas, las ONG están hechas de seres humanos, y los seres humanos somos seres un poco ambiguos, que podemos usar las cosas para bien o para mal, ¿no? Entonces, Ujú. como esta idea de la innovación económica tiene tan buena prensa y todo el mundo cuando menciona innovación, siempre presupone algo positivo, yo quise escarbar un poquito y estudiar las fuentes de eso, ¿no? Así que bueno, parece que el primer economista que acuñó esa idea fue Schumpeter, un economista austríaco, pero no de escuela austríaca, sino que terminó dando clases primero en Alemania, en Bonn, y después en Harvard, hasta que falleció en los años 50, y acuñó esta idea del empresario innovador. Y parece que esta idea del empresario innovador tenía mucho que ver con ideas filosóficas que estaban dando vuelta en la época, y te cuento algunos condimentos, por ejemplo, ideas de Federico Nietzsche Sí, sobre el superhombre, sí. ideas de darwinismo social. Entonces, Estaban de bueno, moda. estoy estudiando bastante a fondo esa cuestión para mostrar que la innovación también, como el ser humano, tiene esa ambigüedad del bien y del Por mal, y supuesto. que tenemos que tener bien claro cuál es la parte positiva y tratar de fomentarla, y tratar de detectar cuál es la parte negativa para que no nos lleve digamos, a soluciones aparentes que no son soluciones en definitiva, ¿no? Entonces yo creo que a veces cuando se vende una idea como totalmente buena o como que es casi por completo, se está ocultando, o a veces es por ignorancia, las derivas problemáticas que tienen, ¿no? Entonces veo que hoy en el campo de la tecnología hay una discusión muy fuerte sobre los aspectos éticos, y el impacto ético y los resultados, si van a ser a favor de la humanidad o no, y creo que ese debate es muy importante, Sí, ¿no? sí, hay que Por darle. lo tanto, es tratar de agregar un granito de arena sobre las fuentes filosóficas. Marcelo Recico, director de Economía de la UCA, muchísimas gracias. Y bueno, un día venite al piso, así charlamos más tranquilos sobre Skynet y Terminator. Te mando un Vale. abrazo. Chau. Chao, Hola. Marcelo.